Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. La hora que lo ve usted, profesora. Bueno, mi nombre es Luis Ángel Heredia Montes y pues voy a dar inicio con el tema de la monarquía, los 7 reyes de Roma. Bueno, al principio de Roma, como todos conocemos, durante el año 753 a.C., Rómulo se convirtió en el primer rey de Roma en su historia. Pues como todos sabemos, Rómulo fue el que dio inicio a la leyenda de lo que fue el vasto imperio de Roma. Una de las principales aportaciones de este a Roma, la antigua Roma, fue el hecho de la unión de los primeros pueblos, pues se dice que Rómulo, en el acto de intentar robar a las hijas de los sabinos, provocó una guerra, pero la cual tuvo una resolución favorable, se puede decir, porque al final estas sabinas se interpusieron en el combate entre latinos y sabinos, dando así fin a este combate y provocando que los dos pueblos se unieran para fortalecer sus lazos y hacer más grande su imperio. Rómulo se dice que seleccionó en su momento 100 hombres, los más nobles, para formar un tipo senado, pues estaba abajo de él en la marca de poder, pues eran los que lo apoyaban, eran como sabios que daban una opinión en caso de que el rey tuviera dudas acerca de cualquier cosa. Rómulo duró en un reinado de 38 años, exactamente 38 años, donde libró numerosas guerras entre diferentes pueblos a las orillas de donde se estableció Roma. Extendió la influencia de Roma por todo el Lacio y en otras áreas cercas igual. Sería recordado por ser como el primer conquistador romano, el primer rey conquistador y guerrero. Después de su muerte, a los 54 años de edad, gobernó el rey Numa Pompilio, que él duró del año 714 al 671 a.C. de igual forma. Numa Pompilio fue el segundo rey de Roma, fue de origen sabino, me parece. Numa Pompilio fue conocido por tener un sentido de justicia, fue un rey muy justo, además de que fue quien le dio grandes aportes a la competencia religiosa de ese momento. Él fue el que convirtió las primeras religiones de Roma, se podría decir, el inicio de estos obviamente, y pues en su reinado se basó en la justicia. Nunca hubo una guerra, literalmente, nunca hubo una guerra como tal durante su reinado, ya que él era un rey pacífico. Fundó las principales instituciones religiosas de ese tiempo, muchos templos, así como también reformó el calendario. Marcó un acto que hasta la fecha continúa. Dividió el calendario en 12 meses. Obviamente, pues, es un aporte que hasta la fecha. Tenía una época no muy conocida, o sea, no muy conocida, sí conocida, pero que no se presentó en casi toda la historia de Roma, en muy pocas ocasiones. Y es que el templo que señala la paz, la guerra, nunca se abrió. La guerra de Roma contra otros nunca se abrió durante el reinado de Numa Pompilio. Por eso se conoció como un rey justo y fue uno de los más venerados en su momento. Después de su muerte, para el año 673 al 642 antes de Cristo, lo sucedió Tulio Tulio, que como su nombre lo dice, hostilidad, fue un rey recordado por las grandes guerras que tuvo. A lo largo de su historia, Tulio se encargó de expandir el imperio. Y ese fue su principal aporte, se puede decir. Se encargó de numerosas guerras. Él era un fanático, podríamos decir, de la guerra. Expandió el territorio hasta unos horizontes que no se pensaba que Roma pudiera llegar. Y incorporó los límites de la ciudad. Él construyó un nuevo palacio que hasta la fecha creo que es, bueno, siglos, mejor dicho, fue el palacio más importante en la historia de Roma. Fue conocido como un palacio importante en su civilización. Y esto, así como tuvo diversas victorias ante los pueblos etruscos, que eran los principales rivales de Roma en ese momento.
y los derrotó en cada batalla, lo cual lo hizo un rey respetado. Así como intentó hacer alianza con otras ciudades para evitar un poco guerras, aunque le gustaban mucho las guerras, intentó hacer alianzas para poder favorecer a Roma. Cabe destacar que estas alianzas no todas fueron exitosas y desencadenaron lamentablemente muchas más guerras, pero Tulio se compuso de todas y salió vencedor. Pues es lo que más se conoce de él, que era un rey fascinante porque le encantaba la guerra. Después lo sucedió el cuarto rey Ancomarcio, del año 641 al 616 a.C. Bueno, Ancomarcio fue conocido como el rey constructor, porque pues sus principales aportes fueron que se dedicó a construir muchos monumentos y palacios que favorecieron a Roma. Obviamente todos los reyes estaban acostumbrados a que los anteriores se dedicaban mucho a la guerra, como el caso de Numa Pompilio, pues a la paz, pero Ancomarcio, perdón, fue el rey constructor. Construyó y edificó muchas vías en Roma. Creo que el primer acueducto también fue él quien lo construyó y fue un rey venerado por eso. También fue un buen general, o sea, también obtuvo muchas victorias durante la guerra, al igual que los demás. Pero lo que lo distinguió de los demás fue eso, que fue un rey constructor. Amplió los límites de la ciudad y en general fue un general victorioso. Eh, Luchó contra pueblos en la central de Italia, ¿sí? Y tuvo problemas igual etruscos, pero nada que recargar. Salió victorioso. Y fue conocido por eso, ser un rey constructor. Lo sucedió Tarquinio el Antiguo. Sí, Tarquinio el Antiguo, que gobernó del 616 al 578 después de Cristo. Fue un rey de origen etrusco, fue un planificador urbanista y se dice que tenía una educación muy completa, ya que como los últimos tres reyes de Roma venían de una civilización diferente, estas eran culturalmente mejor preparadas que obviamente los latinos y los sabinos, por lo que pues se conoció como un rey muy educado y muy vasto en conocimiento. Corrección, él fue el que mandó construir la cloaca máxima en el imperio, bueno, en la monarquía, perdón, que fue de gran utilidad para los romanos, ya que les condujo conductos de agua y ese tipo de cosas, obviamente. Construyó el circo máximo, que fue uno de los juegos que se adaptaron a Roma en ese momento para satisfacer al pueblo, y lo cual lo distinguió porque eso fue una tradición que continuó hasta la fecha. Bueno, no hasta la fecha, hasta el imperio, donde se cesó, pero fue algo que lo distinguió porque duró siglos y milenios. Su reinado culminó, me parece, cuando este fue asesinado, lamentablemente fue asesinado. No fue un rey que resaltara más que los demás, pero fue un buen rey. Lamentablemente fue asesinado por el sexto rey, que fue Servio Tulio. Eh, Fue un rey muy admirado y fue el creador del concepto de la ciudadanía romana. Fue el que adaptó este concepto, e intentó darle la ciudadanía a todo aquel que le beneficiara a Roma. Obviamente no les daba la ciudadanía a cualquiera de tú vas a ser ciudadano simplemente por esto y por esto. No, pues obviamente él se beneficiaba de esto, dándole esta ciudadanía a personas que pues le favorecieran a Roma, obviamente. Eh, Fue uno de los reyes más admirados de Roma, hasta el punto de que muchos de los historiadores o de esa época lo consideraban como el verdadero fundador de Roma, porque a pesar de que se conoce que Rómulo fue el fundador de esta,
él se conoció como el mejor rey. Entonces fue cuando Roma se pudo decir que durante la época de la monarquía tuvo su máximo esplendor. Entonces, pues por eso muchos le atribuían como el verdadero fundador de Roma. No porque fuera el que lo creara, sino porque le atribuían la mejor época de la historia de Roma. Y entonces por eso decían que él era el verdadero fundador. Así como de la introducción del primer censo, el primer conteo de personas en Roma. Reformó el ejército. Fue una reforma que también lo distinguió mucho, así como la ampliación de los límites de la ciudad. En la época clásica, también se le atribuía la construcción de las murallas de Roma, las murallas servianas creo que me parece, entre muchas otras cosas. No puedo abarcar todo lo que él hizo porque fue, como dije, el emperador favorito, el rey favorito, perdón. Fue el más importante, se podría decir, porque también fue muy bondadoso, era bondadoso con el pueblo. No era simplemente uno más que se creía por tener poder. Él veía por el pueblo y se enfocaba en el pueblo. Después de una revuelta, un golpe de estado, podríamos decirle, él fue asesinado y sucedido en el poder por el último rey de la época de la monarquía, el que fue Tarquinio el Soberbio, que fue del 534 al 509 a.C. Como su nombre lo dice, soberbio. Tarquinio el Soberbio fue conocido por eso, porque fue un rey nefasto, detestable en la historia de Roma. Fue quizás sí un gran general, sí, que tuvo muchas victorias, construyó templos como el templo de Júpiter, realizó grandes victorias y construcciones, pero ninguna de estas disimulaba la crueldad que él tenía. Pues a pesar de ser un gran guerrero, el poder se puede decir que lo corrompió, desató la maldad que él tenía y era muy cruel con el pueblo, al punto de ser detestado por el pueblo, pero pues por ser rey tenían que soportarlo. Pero hubo un suceso el cual marcaría fin a su dominio, que fue la muerte de su esposa. Según la leyenda, según la historia, esta fue violada. No recuerdo el nombre de quién fue, creo que un primo de este mismo la violó. Entonces esto desató que la joven se suicidara. Al pueblo enterarse de esto, fue como la gota que derramó el vaso. El pueblo se cansó de los abusos que Tarquinio el Soberbio tenía sobre ellos. Aunque tuviera beneficios como las victorias y la expansión del territorio, esto no le bastó para ser querido por el pueblo, dándole fin a su reinado, desterrándolo. El pueblo de Roma desterró a Tarquinio el Soberbio junto con toda su familia, asqueados por todo el mal que había hecho en el, en el reinado que tuvo. El pueblo de Roma decidió que jamás tendrán un rey otra vez, pues se dieron cuenta que darle a una sola persona el poder era algo complicado, porque después de que el pueblo estaba creciendo de manera grande, porque Roma se empezó a expandir de manera alarmante, pues este poder también cambiaba a las personas, como fue el caso de Tarquinio, que fue capaz de matar a otro para poder obtener este poder y después ser tan cruel con el pueblo. Eso marcó el fin de la época de la monarquía en Roma, después de casi 200 años de esta. Tarquinio el Soberbio fue el último rey de Roma y tras su exilio se dio comienzo a la república, pero eso ya no le tocará en mi tema. Y yo creo que de mi parte eso ha sido todo.